los de amarra o empieza ya como a hacer ruidos extraños. ¿No se alcanza a oír? Oye. Hola, buenas chavalones, aquí estamos con otro video más del canal de cómo lo hace Don Luque, su servidor. Vamos a mostrarles cómo puede salir tu apuro un domingo, un sábado que te dañe tu abanico y no haya dónde llevarlo a reparar. Aparte que a veces pues y lo llevas y ya tiene el trabajo anterior y te lo van dejando para el último, lógicamente, y puedes tardar, pero tú quieres salir tu apuro, que se te paró a medianoche el abanico y no hayas qué hacer y el calor no lo aguanta. Este va a ser un video, tratar de hacer video cortito para mostrarles más rápidamente cómo puede salir tu apuro en ese momento. No es definitivo, no es para que lo dejes así, claro está. Ocupa posiblemente pues cambio de bujes, felpas, rectificar la flecha, pero en este caso va a ser algo para salir del apuro nada más, ¿no? No es para que lo dejes así, puede durar, dios tú, pues mi quincena, te faltan varios días, pues puedes hacer ese proceso durante cada 2-3 días hasta que llegue esa fecha y puedes ya mandarlo a reparar. Entonces empecemos con el video. Vamos a desarmar, va a ser algo práctico con cualquier herramienta, vamos a poder trabajar. Tenemos aquí lubricantes, hay de varios tipos que puedes usar, lo que tengas tú en tu casa. Si tienes el 40, tienes algún otro aflojatodo, o que es exclusivamente para abanicos, ya que sobresale y puedes llegar a lugares retirados. Y este pues más difícil, te hace más manchadero, y este es especial para eso. Ahí puedes usar aceite 3 en 1, aceite de máquina de coser si tú tienes en tu casa. Ya como puedes incluso usar aceite de transmisión o de motor, que sea delgado. Ese también te sirve para salir el apuro, ¿no? Lo que si nunca le eches es aceite de comer, que se usa para cocinar. Ese te forma un cochambre que vas a batallar para quitarlo. Entonces yo te recomiendo eso, porque otro aceite menos el de cocina. Si de plano pues es lo único que tengo, pues echo unas gotitas nada más. Y como te digo, pues tratar de buscar el otro día un aceitito más bueno, o ya si llegó el lunes y tienes dinero, mándalo a reparar para evitar problemas. Bueno, vamos a empezar con el video, vamos a mostrarte cómo lo vamos a hacer. Vamos a buscar la falla con los de amarra o empieza ya como a hacer ruidos extraños. ¿No se alcanza a oír? Oye, eso es por resequedad o bujes gastados. Nosotros sí lo manejamos en una pared, por eso es donde es el ruido. Entonces, eso es falta de lubricación. Vamos a desarmarlo. Bueno, vamos a quitar los aceites. Te muestro la herramienta con que vamos a trabajar. Siempre desconecta tu abanico antes de trabajar en él. Cualquier aparato eléctrico, de hecho. Mira, aquí tenemos herramientas, es una herramienta común. Todo un desarmador plano, una estrella, unas pincitas, por eso lo puedes hacer. Por ejemplo, vamos a quitar la tapa de aquí. Empecemos. Siempre lleva la tapa un tornillo. Este tornillo normalmente lleva algo para jalar para lo que es la oscilación, que gira el abanico. Este ya no lo trae, entonces vamos a sacarla. Ven, la morosidad ya ocupa un buen servicio el pobre. Tiene conmigo aproximadamente 18 años, aunque ustedes no lo crean, pero siempre se ha lubricado y se le ha dado servicio adecuado, por eso es que nos ha durado tanto. Si acaso alguna vez le cambié los bujes, pero miren, un abanico con buen servicio, bien cuidado, te puede dar muchísimos años, y es de los que vendían pues en aquellos años. Creo que este modelo pues ya no hay, por la marca sigue existiendo, es los de plástico. De hecho yo voy a traer para allá esto que traen base para la pared. Vamos a desarmar aquí lo que es la parrilla. Lo que queremos acceder es a los bujes para darle lubricación. Aquí lleva un tornillo que sujeta esa tapa para poder sacar todo. Pues con tu salmón estrella
Sería más fino, parece ser. Sería más fino. Vamos a ver. Si este es. Entonces se llama ahora. Yo para no tenerlo uso el taladro. Con una punta de uno de estos. Le mochas aquí con la cegueta de acá. Le voy a poner unos golpes con el martillo. Y ya queda esta punta. Si ven es la misma. Y así lo uso para más rapidez. Más comodidad y por mi cansancio que tengo. Van a ver. ¿Dónde ya aflojó? Ya puedo sacar la parrilla. Hay unos ganchitos en varias partes. Aquí. Si yo al aflojar esto, los ganchitos se pueden ir liberando. Y ahí está. Hay que liberar la parrilla principal. Voy a quitar mis lentes. Normalmente esta perilla siempre dice para dónde girar, para apretar o para aflojar. Muy bien en inglés. Soltar, dice. Soltar es la flecha hacia acá. Ok, agarramos las aspas y démosle vuelta. Esta ya que ya por tantos años está pegada con resistor, porque pues lamentablemente los plásticos al pasar 18 años pues ya no están como estaban antes, ya se debe reparar el chepado pegamento y otras cosas. Entonces vamos a meter un poquito el pegamento. Porque no me acuerdo si las aspas también tienen pegamento por lo mismo, por seguridad. Entonces vamos a ver si podemos sacarlo. Así que la dejé bien pegada. Un buen trabajo de pegado. Vamos a tratar de aflojar un poquito. Veamos si sale. Metemos los dedos entre el centro del aspa. Damos unos golpes. Le podemos meter unos desarmadores. Voy a ir levantando. El problema aquí que los plásticos están muy viejos y resecos, puedan llegar a quebrarse, ¿verdad? Bueno, a ver si afloja. Pues bien pegadas están las aspitas, muy bien pegadas. A seguir aflojando el centro o que están las aspas, a ver si podemos lograr que afloje o se nos pega las aspas. En tu caso pues va a ser diferente, esto porque ese abanico muy viejo, ¿no? En tu caso puede ser diferente, pero te podemos quitar esto para acceder al buje del centro. Entonces vamos a seguirle pegando. Sí, va a ser un video corto, pero no me esperé esto. No, pues está bien pegada. Vamos a usar un poquito de protector, a ver si ayuda. No vamos a detallar tanto porque tu abanico no está tan bien. Pero ahora la situación. Entonces pues. Compañero, va a estar complicada la situación para sacar las aspas. Porque los plásticos están tan resecos que puedo llegar a dañar otra cosa. Vamos a tratar de lubricar sin quitar la aspa. Vamos a hacer es exclusivo para este tipo de casos.
Vamos a tratar de meterlo. A ver si se alcanza a apreciar porque no hay buena luz tampoco. Vamos a... Pero donde yo veo, la cámara no aprecia, así que trato de voltearlo de manera que se vea. Levantamos lo que podamos las aspas y le pegamos al centro del aceite, al centro de del buje o del eje. No sé si me alcanzan a apreciar ahí, que yo no creo porque voy a quitar esta parrilla, pero aquí la parte que ocupa lubricación es acá atrás. Miren, aquí podemos acceder también al buje, eso que se ve al centro. Un aceitito, hacemos hacia abajo para que se penetre, para que mejore. Que voy a hacer las felpas y movemos la aspa hacia arriba y hacia abajo para que le entre lubricación a nuestro eje. Van a apreciar, ya se ve el aceitoso ahí. El aceitoso. El otro buje, el buje trasero, voy a poner que se alcanza a apreciar, pero aprecies. Yo creo que aquí se alcanza a apreciar el otro buje, pero que sí. Entonces vamos a hacer la misma operación. Vamos a lubricar. Vamos hacia abajo ahora para que el lubricante le llegue al buque. Si se alcanza a apreciar por acá, que está más visible. Ahí está el buje. No se alcanza a ver aceitoso. Voy a echar otro poquito para que tú veas dónde es el centrito, aunque le pegas a la flechita el aceite. Ahí está. Y hacemos lo mismo. Giramos, debe girar así como lo ves, libre como el viento. Ahí está bien lubricado ya. Esto para no hacerlo más. Bueno, debe funcionar bien, pero mira, vamos a salir apuro. Enchufamos con mucho cuidado, no agarrar nada de aquí porque es así como lo hemos inclinado. Antes se puso aspirando. Ahí está el ángulo en el que lo trabajamos nosotros en la pared. Ahí está. Lo puedes pasar al mar y ahí te aguanta bastantito. Este es el ángulo que tenía en la pared, así estaba. Es el ruido. Muy bien, sencillo, práctico. Yo por el problema del aspa nada más no puedo enseñarles más, pero pues la idea es esa. Ahí está. Estoy echando bastante aire. Bueno, amigos, conectemos y pues esa es la forma rápida y sencilla de salir de un apuro. Ya tuve que hacer esto porque no puedo quitar el aspa, pero tú puedes usar cualquier otro aceite. El 13 en 1 también tiene un piquito larguito que puedes subir para lubricar.
Y pues mi recomendación es que no lo dejen así, es para salir nomás del apuro. Disculpen, se me secó la garganta. Y ya pasamos a hacer lo mismo para la inversa. Le ponemos la aspa. Esto ya es puro parapete, está pegada la aspa. Pero bueno, vamos a volver a instalar. Ya por puro protocolo. La aspa, pues ya saben que la letra siempre tiene que leerse así. Tratamos de parejarlo junto con la, para que nos quede como debe ser. Y está fácil armada. Ahí está. Las letras derechas. Ya se ve. Pasamos a apretarla. Un tornillito. Ahí está. La tapadera. No casi este lado, aunque no lo estoy buclando al hoyo, sin albur. Vamos a ver. Pues igual vamos a desarmar, pero estamos en eso. Ahí está. Y listo. Ahí quedó el abanico. Salgan de tu apuro en la noche. No tengas te falta el plato porque llegue tu quincena. Esto puedes estar haciendo cada 3 días, cada 4, o cada que oyas que está girándolo para más así. Ahí está. Bueno, sí, yo vamos a botarle la, vamos a ver, pero tiene el botoncito de jalón que lleva. Ahí está. Ahí está. Aerazo. Porque siempre procura que tus aspas estén girando libremente. Si no lo vas a tu abanico, eso es por falta de lubricación. Si todavía no te está pasando el ruido o no se ha parado tu abanico, checa eso, mira. Ve cómo se paran lentamente las aspas. Es porque está ya bien lubricado. Si tus aspas lo tienes, paras en cero y se amarra, se detiene muy bruscamente, falta de lubricación. Bueno, concluimos el video, que iba a ser corto pero se alargó un poquito. Pues ya está. ¿Cómo puedo hacer a tu apuro? Como te digo, si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita para el siguiente video y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.